Bienvenidos sean todos en esta mañana. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder estar en este día aquí. Yo les voy a pedir, por necesidad de todos nosotros, que nosotros podamos en este momento, si quieres con tus ojos abiertos o con tus ojos cerrados, pero que nosotros podamos en esta mañana conectarnos con la presencia de Dios en este lugar. Nosotros decimos y creemos que donde hay uno o más reunidos en el nombre de Dios, Dios está en medio de nosotros. La Biblia nos enseña esto. Con esta verdad en mente, te pido que cierres tus ojos y te propongas alabar y adorar en esta mañana. Yo no sé si eres consciente de que cuando usted se dispone a alabar a Dios, muchos obstáculos aparecen muchas veces de la nada. Cualquier incomodidad, cualquier pelea familiar antes de llegar a este lugar, cualquier problema en el tránsito. Usted debe ser consciente en esta mañana, hermano. El diablo puede ejercer influencia alrededor nuestro para que nosotros lleguemos a este lugar con una apatía, con cargas que no nos permiten estar en libertad adorando a Dios. Yo sé que en esta mañana puede haber personas acá llenas de alegría y de gozo por una semana exitosa, pero también acá puede haber gente cargados profundamente, llenos de tristeza, de dolor o de preocupación. Dios nos guíe en esta mañana para poder entrar en su presencia. Te quiero animar para que cantes con nosotros el fragmento de esta canción. Sea como te sientas en esta mañana, proponte alabar a Dios y no dejes que nadie interrumpa este tiempo. Quédate sentadito tranquilo ahí y canta con nosotros. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. 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 Como quiera que te sientas, Alaba a Dios. 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 Oh, alaba, simplemente Alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, Quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Levanta tu voz. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a
A eso hemos venido en esta mañana, a alabar y adorar a Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Y como siempre digo, qué fácil es en la teoría, qué difícil es en la práctica. Se necesita estar viviendo en un ámbito espiritual, con una mentalidad espiritual y no carnal y terrenal, para que cuando a ti o a mí nos duela y la preocupación sea tan grande y el dolor sea tan grande y vemos que no hay solución, usted pueda cantar y simplemente alabar a Dios, aunque no comprenda, aunque no entienda. Dios nos bendiga. Les invito a que podamos leer juntos en la palabra de Dios, en el Salmo 118. Y voy a leer las primeras frases y ustedes se van a unir con las voces acá diciendo: porque para siempre es su misericordia. Dice la palabra de Dios: alabad a Jehová porque Él es bueno. Y todos decimos: porque para siempre es su misericordia. Diga ahora, Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora, la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora a los que le temen, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y todos decimos: y me respondió Jehová, poniéndome en lugar espacioso y seguro. Levántate, canta en esta mañana. No dejes que nada interrumpa este momento. No mires a nadie, no nos mires a nosotros. Mi vergüenza me sepultó. Todas las palmas juntos. Yo buscaba un Salvador. Y todos decimos: mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Créalo en esta mañana y grite fuerte: mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. los que somos libres, ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. vamos a declarar ahora que somos libres del pecado. Todos juntos, no te quedes callado. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro.
Aleluya. Hermanos, cantando estas verdades, creyendo esta palabra que acabamos de leer. Señor, en mi angustia clamé a ti y tú me escuchaste y me pusiste en un lugar tranquilo y de paz. Les invito a que nosotros podamos cantar esta canción tan maravillosa. Me envuelves hoy en tu amor. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya Como un gran coro, temor. como un gran coro, hermanos. Ya no soy un esclavo del temor. Diga, Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Desde el vientre fui escogido en ti. Me llamo el amor. de nuevo nací. De nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Grite fuerte. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. No se canse de decir. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Na, 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 na. Dígame quien crea esta verdad. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Cantamos. Fuimos liberados de ataduras.
soy hijo de Dios. Y diga, Yo soy hijo de Dios. todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Redentor, guardador, protector, no somos menos que hijos de Dios. Y ciertamente estamos en un mundo en crisis, en conflictos, un mundo que aterroriza. Pero usted puede decir en esta mañana, controle su emoción. No estamos queriendo emocionar a nadie aquí. Queremos que usted haga conciencia en esta mañana de que usted es lo que Dios dice que usted es: hijo de Dios. Que pasamos por las aguas, pasamos por las aguas. Que pasamos por el fuego, pasamos por el fuego. Pero ninguna de esas cosas impide que seamos hijos de Dios. Y Jesucristo nos basta. Hoy podemos estar en un ambiente cómodo en esta mañana cantando estas verdades. Y ahorita en la tarde puede levantarse tremenda tormenta delante de nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a declarar y a caminar y decir: soy hijo de Dios, y aunque me falte todo, me basta y me sobra con Jesucristo. No dejes de seguir adorando en esta mañana. A veces adorar cansa, requiere nuestra energía, y el diablo puede estar haciendo su obra para que no podamos estar en el Espíritu de Dios en esta mañana. Pero nosotros nos oponemos a cualquier fuerza, cualquier ambiente que sea inverso o contrario a que nosotros podamos seguir adorando a Dios. Recuerde siempre que estamos en una lucha, en una batalla espiritual cada vez que venimos a adorar a Dios, porque el diablo no quiere que nosotros le rindamos honor y gloria a Dios. Jesucristo basta. Cante toda la iglesia. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conoce a su Salvador. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Diga, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe.
oírles. Y esperanza fiel en su amor. En su amor confiamos, hay descanso en él. Bendice el nombre de tu Dios en esta mañana. Jesucristo basta. Jesucristo basta para hoy, Jesucristo basta para mañana. Nos podrá faltar o nos podrá sobrar cosas en este mundo, pero siempre Jesucristo será suficiente, más que suficiente. Será nuestro tesoro, será nuestra esperanza. Y Jesucristo basta y sobra para la necesidad tuya en esta mañana, para la necesidad mía en esta mañana. Decimos ese verso último, todos. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. Y decimos: en su amor confiamos, hay descanso en él. Padre, gracias por tú permitirnos a nosotros, con todos nuestros defectos, nuestras imperfecciones y nuestras incapacidades, venir ante tu presencia y sentir tu presencia entre nosotros, porque has visto que hemos venido en esta mañana con corazones sinceros. Gracias porque sabemos que haces tu obra en nuestras vidas y sigues perfeccionándonos, Señor, para seguir pareciéndonos a Cristo. Ahora te ruego que tú prepares nuestros oídos, nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra y seguir adorándote en esta mañana. Declaramos en esta mañana: te necesitamos desesperadamente en cada instante, en cada situación de nuestras vidas. Llena los vacíos tú en nuestros corazones en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, puede sentarse. Damos gracias a Dios por haber podido alabar juntos en esta mañana. Gracias a Dios, Dios nos ha permitido una vez más reunirnos acá en su santa casa para alabar y glorificar su nombre. El pastor, como ven, todavía está, su familia está enfrentando todavía esta cuarentena. Ya, gracias a Dios, hay una parte de la familia que está bien, pero todavía hay otra parte que está, el test todavía está dando positivo. Entonces, por el protocolo de la iglesia, siguen todavía en cuarentena hasta que ya todos estén 100% sanos para regresar. Pero bueno, con el favor de Dios, pronto ya nuestro pastor estará nuevamente trayendo palabra de Dios a su congregación. Les invito a ver una foto de este señor de cara tan jovial, tan pintoresca. Es un alemán nacido en el año 1951 y su nombre es Wolfgang Beltracchi. Este señor se caracterizó por, durante muchos años, estar engañando al mundo de las artes plásticas. Este señor empezó a falsificar supuestos cuadros de óleos, de pintura, de pintores famosos que ya no existen, de pintores famosos, y lo empezaba a vender por unos cuantos millones de dólares. Hizo su fortuna gracias a la falsificación de estos cuadros. Era ayudado por su esposa Helen. Pero lo curioso de este falsificador no es que vendía cuadros falsos en nombre de un pintor ya muerto, sino que los cuadros jamás existieron. Eran pinturas propias de él que creaba, que pintaba y hacía creerle a la gente que eso había ocurrido en el año tal por el pintor tal. Lo que este hombre hizo fue estudiar el estilo, estudiar la técnica que utilizaba el pintor original en su momento para hacer los cuadros,
Y él empezó a crear sus propios cuadros con el mismo estilo y la misma técnica para poder impresionar al mundo y hacerle creer que en algún momento estos cuadros ya existían y fueron creados por los pintores originales. Fue un maestro, fue un especialista en esto. Se llegó a conocer como el mago de la falsificación. Por muchos años estuvo engañando no solo a los amantes de las artes plásticas, de las pinturas, sino también a los especialistas. Su especialidad, su falsificación era tan perfecta, la técnica que utilizaba era tan real, tan fiel a la original, que costó muchos años para que lo descubrieran. Fue solo en el año 2011, después de que unos especialistas analizaron una pintura que habían vendido titulada Cuadro Rojo con Caballos y que supuestamente la había creado un famoso pintor ya muerto en el año 1914, descubrieron que este cuadro de óleo tenía un material, un compuesto llamado como el blanco de titanio, que no existía en el año 14. Por este pequeño detalle que se le fue a este falsificador, pudieron descubrirlo. Y entonces se dieron cuenta de que toda su historia era totalmente falsa, que ningún cuadro que él había vendido por millones de dólares pertenecía al autor que él decía que pertenecía. Eran sus propios cuadros, imitando la técnica que utilizaban estos pintores originales. Esto le costó muchos años de cárcel y mucho dinero que pagar para llegar a acuerdo con el fiscal y toda una serie de cosas para que los años no fuesen totalmente lo que se pedían inicialmente. Pero aún muchos dicen que sus cuadros aún se coleccionan en muchos museos, de lo perfecto que estaba, de lo bien montado que estaba la falsificación. Y usted se podrá preguntar, ¿cómo un hombre pudo engañar por tanto tiempo a la humanidad? ¿Cómo un hombre pudo engañar por tanto tiempo a los especialistas? Esto es cosa de película. Pero es que la triste verdad es que eso existe, que es real y que también podemos llevarlo al plano espiritual. Muchas veces en nuestras vidas, en nuestras iglesias, vendrán falsos maestros, falsos profetas, con enseñanzas diferentes, camuflajeadas, con enseñanzas, con un evangelio tan bien imitado que muchas veces no nos vamos a dar cuenta de que es falso. Pero Cristo nos enseñó las vías y las técnicas para desenmascarar a los falsos profetas y a los falsos maestros. Y así precisamente se titula el mensaje de esta tarde, desenmascarando a los falsos profetas. Vamos a orar. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Delante de ti ahora te ponemos este mensaje. Señor, que sea palabra tuya, Señor. Que el Espíritu Santo se manifieste en esta congregación, que el mensaje pueda llegar a sus corazones, Señor, y que podamos ponerlo en nuestras vidas prácticas para ser mejores cristianos para ti, Señor. Que sea tu palabra la que se exponga en esta tarde, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Hace tiempo atrás que el pastor ya lleva predicando cada domingo sobre uno de los discursos, o el discurso tal vez más popular y conocido por Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra, conocido como el Sermón del Monte. Vemos inicialmente cómo Cristo empezó este discurso, esta predicación, con una serie de bienaventuranzas para enseñándole a todos los que estaban ahí estas bienaventuranzas. Después Cristo empieza a enseñar una serie de enseñanzas prácticas que debían seguir el Hijo de Dios. Como amar a su enemigo, como ser justos, no afanarse por el día de mañana. Acto seguido, Cristo eleva la parada en su discurso
y reta más a la congregación diciéndole lo que se conoce como la regla de oro. Trata a los demás, hazle a los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Y después que tal vez pensamos que ya el reto de Cristo a aquella congregación era demasiada, Cristo entonces les enfrenta con la dura realidad espiritual que muchos tal vez ignoraban o muchos tal vez no querían ver. Hay dos puertas solamente para entrar, dos puertas que te pueden llevar a dos destinos diferentes. La puerta estrecha y la puerta ancha. La puerta estrecha es Jesucristo, representa la salvación de tu alma. La puerta ancha es el camino al infierno. Y es en este momento, justo en este momento, cuando ya Cristo hace una predicación evangélica total a la congregación allí reunida y le exhorta a que entren por la puerta estrecha, es que le habla directamente a su iglesia. Es que le habla directamente a los hijos de Dios. Y estas palabras se ven reflejadas en Mateo 7, los versos del 15 al 20, cuando Jesús le dice a los que estaban reunidos allí: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. Del mismo modo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El buen árbol no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes lo conocerán por sus frutos. Cristo le hace un llamado, una alerta a su iglesia. Hey, en este camino angosto que estamos siguiendo, van a venir falsos maestros, van a venir falsas enseñanzas, falsas doctrinas, falsos evangelios. Estén alertas. Y los compara a estos falsos maestros y a estos falsos profetas como lobos vestidos de ovejas que se cuelan en el redil. Y tal vez cuando escuchamos estas palabras de Cristo nos imaginamos literalmente un lobo disfrazado de oveja metiéndose en el redil para hacer de la suya, para comerse las ovejas, para hacerle la vida imposible a las ovejas dentro del redil. Pero muchos teólogos plantean que tal vez Cristo utilizó esta imagen, este simbolismo, para representar al pastor de ovejas de aquella época. Muchos dicen que los pastores de ovejas, la mayoría, se vestían, es decir, las ropas las hacían muchas veces de la piel de las propias ovejas. Entonces, cuando iban al trabajo, las ovejas no solo lo escuchaban, no solo sabían que era la voz de su dueño, sino por el olor a oveja también lo seguían. Y Cristo también, y los teólogos plantean que Cristo quiso decir, aunque muchos pastores de ovejas se visten con los atuendos de la piel de oveja, sus ropas huelen a oveja porque provienen de la piel de oveja. Esto no era una ropa típica solo de pastores. Había mucha gentes, falsos pastores de ovejas, que también podían vestirse con esta ropa. La única diferencia que el trabajo y la responsabilidad del verdadero pastor de ovejas que amaba su redil era guiar y proteger a sus ovejas. Cualquiera podía tirarse su ropa con la piel de oveja e infiltrarse entre el redil. Pero no todos la iban a guiar y proteger. Porque unos eran verdaderos pastores de ovejas y otros eran falsos pastores de ovejas. Aunque olían igual tal vez por el vestuario, eran totalmente diferentes. Y usted se puede quedar con la imagen que usted quiera. Puede quedarse con el lobo vestido de ovejas o con el pastor con su atuendo de ovejas infiltrándose entre el redil y llevando a redil a caminos espantosos y caminos desastrosos y dañando el redil en vez de cuidarlo. La imagen se la deja usted. Escoja la que más le guste. Pero lo cierto es que ambas interpretaciones reflejan una misma idea. Los falsos profetas se valen de sus engaños para dañar el redil de Cristo. Los falsos profetas se valen de sus engaños para dañar el redil de Cristo. Pero esto no era algo nuevo.
No era algo que Cristo descubrió, que dijo, oye, descubrí algo que ustedes no saben. Esto jamás había pasado. Van a venir falsos profetas y falsos maestros. No. Esto ya venía desde la antigüedad. La Biblia recoge que cuando el pueblo de Israel estaba deambulando por el desierto, existía falsos profetas también. Aun cuando Moisés era el líder de su pueblo, dentro de aquella congregación, dentro de aquella muchedumbre, dentro de aquellos miles de personas que constituía el pueblo de Israel deambulando por el desierto, salían falsos profetas. Por eso Dios tuvo que tomar medidas. Por eso Dios tuvo que dictar ciertas leyes que condenaban esto. Y lo vemos en Deuteronomio 18:20. Palabra de Dios. Y el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablarle en mi nombre, será condenado a muerte. Medidas de Dios para evitar falsas profecías y que el pueblo se fuera atrás de falsos profetas. Pero también el propio Dios estableció el método para que aquel pueblo pudiese identificar a estos perversos hombres. Vemos en Deuteronomio capítulo 18, los versos 21 y 22. Tal vez diga en tu corazón, ¿y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? Tú no tengas miedo de ese profeta, dice Dios, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado y que tal profeta habló con arrogancia. Dios está diciendo, yo no me puedo contradecir. Yo no te puedo enviar mensajes a través de profetas diciendo que va a pasar algo y después no pasa. Porque Dios no se contradice. Simplemente si alguien sale hablando en nombre de Dios, profetizando algo y esa profecía no sucede, es un profeta falso. No viene de Dios. Dios simplemente quería proteger a su pueblo de estas falsas doctrinas y de estas falsas enseñanzas que podían desviarlo de tener la visión en Dios. Y este mismo estilo Jesús lo continúa haciendo en el Sermón del Monte. Jesús nos está alertando, iglesia, prepárense, porque vendrán muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, con falsos evangelios, con falsas enseñanzas a la congregación. Y Jesús nos da la clave para poder identificar a estos falsos profetas. Cuando en los versículos 18 y 20 de Mateo 7 dice, el buen árbol no se puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que ustedes conocerán a estos falsos maestros, a estos falsos profetas por sus frutos. Usted no puede esperar que una mata de mango dé ciruela, ni que una mata de mamey dé piña. Nosotros vamos a identificar el árbol por el fruto que dé. Así Cristo está haciendo un llamado y le está diciendo a su pueblo, los falsos maestros los vamos a identificar porque los frutos no son frutos de Dios. Y hay dos frutos esenciales que delatan a estos falsos maestros que recogemos ahí en el Sermón del Monte. Hoy vamos a dedicarle la predicación a uno solo. La próxima predicación hablaremos del segundo fruto que delatan a los falsos maestros. El primer fruto que delata a los falsos maestros es que los falsos maestros predican un evangelio diluido. Los falsos maestros predican un evangelio diluido. ¿Y qué cosa es diluido? Pues vamos al diccionario de la Real Academia y dice que diluir es hacer que algo pierda importancia o intensidad hasta no poder percibir. Diluir no es más que mezclar dos componentes. Mezclarlo, ligarlo a tal punto que ya no podamos nosotros diferenciar un componente del otro, que no podamos diferenciar los componentes originales, los componentes reales, porque está totalmente diluido. Así los falsos maestros y los falsos profetas vendrán muchas veces a nuestras congregaciones y adornarán el evangelio de Dios con mentiras.
con opiniones personales, con palabrerías, con conceptos psicológicos, con conceptos humanistas, con ideas liberales, a tal punto que ya el evangelio de Dios no se podrá distinguir. Es un evangelio totalmente adornado y cambiado. Un evangelio totalmente falso. Sin embargo, la palabra de Dios refleja contundentemente algunas de las estrategias que los falsos profetas y los falsos maestros utilizan al predicar sus diluidos mensajes. Y una estrategia que estos hombres y estas mujeres persiguen y utilizan es que los falsos maestros distorsionan el carácter de Dios. Estas falsas enseñanzas distorsionan el carácter de Dios. Jeremías 23, 17 dice Dios, se atreven, refiriéndose a los profetas falsos y a los maestros, se atreven a decir a los que me desprecian que yo he dicho que tendrán paz. Y a todos los que siguen a su obstinado corazón les dicen que no les va a sobrevenir ningún mal. En otras palabras, Dios estaba enojado y le dice al profeta Jeremías, dile a tu pueblo y dile a esos profetas que están hablando en mi nombre, diciendo, no importa lo que ustedes hagan, Dios lo quiere así y lo acepta así. No tienen nada de que arrepentirse, porque el amor de Dios es tan grande que te acepta así. Ezequiel 13:22, con sus mentiras, ustedes han entristecido el corazón de los justos, a quienes yo nunca entristecí. Han fortalecido las manos de los malvados y los han animado a no apartarse de su mal camino. Sí, mis hermanos, estos hombres, estos profetas y maestros falsos, aunque predican de Dios, dan un mensaje inexacto e incompleto sobre su carácter. Aunque predican de Dios, no están enseñándole a las personas quién es Dios. Son capaces de hablar mentiras en nombre de Dios. Estas personas hablan muchas veces del amor de Dios, pero no de la justicia de Dios. Estas personas te dicen, Dios te ama tanto que no tienes que cambiar. Dios te acepta así. Pero no habla de que la justicia de Dios te condena si no lo aceptas y que eres pecador. Estos profetas hablan de la misericordia de Dios, pero no de la ira de Dios. Hablan del amor y la misericordia que es tan grande que te abre los brazos y te ama, pero no dicen que si no aceptas a Cristo como Salvador, la ira de Dios va a caer sobre ti y vas a ser condenado en el infierno. Estos profetas muy a menudo hablan del pecado, evitan hablar del pecado y del arrepentimiento. Estos profetas y falsos maestros hablan sobre el cielo, pero no hablan sobre el infierno. Enseñan de los milagros y de la bondad de Jesús, pero no de la cruz y de la resurrección. Enseñan como un Dios que tú le echas el dólar y pides el refresco que quieres y sale lo que tú quieres. Pídele a Dios. Estás en necesidad, pídele a Dios. Pero no habla también que tú tienes que darle a Dios tu vida. En esencia, mis hermanos, ignoran aquellos atributos divinos que puedan confrontar al hombre con su triste realidad espiritual. Por tanto, hablan de un Dios falso. Al presentarle a la congregación
a la sociedad solamente algunas características del carácter de Dios, las características que la gente quiere escuchar, las características que no comprometen ni enfrentan a la realidad humana frente a su decisión espiritual, están enseñando simplemente un Dios falso, un evangelio falso, un evangelio adulterado, distorsionado. Estos falsos profetas y falsos maestros también utilizan un lenguaje indulgente, un lenguaje de tolerancia para engañar a las personas. Vamos a Romanos 16, los versos 17 y 18. Dice Pablo a los romanos: y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de lo que a ustedes se le enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente. Y Jeremías 23:31 dice Jehová: he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Dios ha dicho. Hablan un mensaje de tolerancia. Si el hermano peca, no podemos enfrentarlo. No podemos ir con la palabra de Dios y decirle, hermano, necesitas arrepentirse. No, porque se nos puede poner bravo. Y se nos va. Por tanto, debemos predicar un evangelio de tolerancia. Pero si predicamos un evangelio de tolerancia, estamos realmente ignorando el arrepentimiento. Y si estamos ignorando el arrepentimiento del pecador por sus pecados ante Dios, estamos predicando un evangelio falso. Nunca vamos a enfrentar a la humanidad frente a la triste realidad. Si pecas, tienes que arrepentirte. La vida del cristiano no se concibe como una vida pecaminosa. Dios no tolera el pecado. Si alguien llega a nuestras congregaciones diciendo que Dios tolera el pecado, eso es mentira. Dios no tolera el pecado. Dios es santo. Donde hay pecado, no puede estar Dios. Dios no tolera el pecado. Por tanto, un evangelio, una enseñanza adornado con un lenguaje de tolerancia y un lenguaje indulgente es una de las características de los falsos maestros y los falsos profetas. No sé si ha escuchado alguna vez esta frase: Dios me ha revelado que. Si no lo ha escuchado, le invito a que encienda su televisión o vaya a YouTube para que usted vea que esto es una frase muy común. Dios me ha revelado y vengo a hablarle en nombre de Dios. Esto es una de las características de los falsos profetas y los falsos maestros. Simplemente se autoproclaman el vocero de Dios en la tierra. Precisamente lo hacen para poder controlar y dar esa autoridad espiritual sobre su congregación, sobre la gente que lo escuchan. También utilizan frases rebuscadas, frases religiosas, frases lindas. Frases que sean suaves y ricas de escuchar. En otras palabras, predican el evangelio que la gente quiere escuchar, sin comprometerse mucho con la realidad espiritual. Otra de las características de estos falsos maestros y falsos profetas es que siembran y enseñan con astucia sus falsas enseñanzas. Segunda de Pedro 2, versículo 1. En el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros
que encubiertamente inducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Después de usar varios de sus perversos recursos con sus oyentes, como tergiversar el carácter de Dios y usar un lenguaje religioso que inspira autoridad, como una autoridad religiosa. Yo estoy por encima de ti, por encima de su congregación, porque Dios me habló a mí. Yo soy el vocero de Dios. Entonces es que empiezan a introducir las falsas enseñanzas dentro de la iglesia de Jesucristo. Este ha sido siempre el modus operandi de todos los falsos maestros, de todos los falsos profetas, de todos los falsos cristos que se han levantado y que se levantarán. Para poder llevar a cabo su perversa estrategia, ellos utilizan una herramienta muy eficaz como imperceptible, que es la astucia. Que es la astucia. Mis hermanos, ninguna congregación aceptará de la noche a la mañana una falsa enseñanza. Pero estas falsas maestros y pastores y profetas no te va a querer imponer muchas veces su doctrina de hoy para mañana. Vendrán cautelosamente y te pondrán a cuestionar a Dios y te harán preguntas y te darán sus propias interpretaciones de la palabra de Dios, de la Biblia, con el objetivo de ponerte a dudar, de engañarte, poco a poco, cautelosamente, con astucia. Y Pablo sabía que ese era el trabajo de Satanás. Por eso en 2 Corintios 11:3, Pablo le dice a la iglesia de los Corintios, que no era muy fácil, la iglesia de los Corintios, usted va a la Biblia y tenía unos problemitas que le zumbaban. Y Pablo le dice a los Corintios: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad de Jesucristo. Pablo alertaba a la iglesia de los Corintios: tengan cuidado con Satanás. Él es muy astuto. Si no me creen, vayan al pasado, a los manuscritos. El pecado entró al mundo por la astucia de Satanás. La serpiente no se le apareció a Eva y le dijo: come de la fruta, cómela. Si no, no vino con astucia. Le vino diciendo una semiverdad con una semimentira. ¿Qué te dijo Dios? Que no comas. Claro que te va a decir eso. Porque Él sabe que cuando tú comas, vas a ser como Él. Vas a saber el bien y el mal. ¿Era falso eso? No, no era falso. De hecho, dice la Biblia que cuando comió de la fruta, los ojos fueron abiertos. Pero la diferencia es que la serpiente, con astucia, adornó una verdad con mucha mentira. Hizo un rap. Puso la verdad en el medio y empezó a rapearlo con mentiras, con astucia, a tal punto que Adán y Eva cayeron. La astucia es uno de los sellos distintivos que portan los falsos profetas a la hora de diseminar sus herejías dentro de la iglesia. Nos estamos enfrentando contra el ser más astuto que existe, que es Satanás. Muchas veces subestimamos a Satanás. Y es nuestro enemigo más peligroso. Y muchas veces, la mayoría de las veces, nos hace caer en pecado a través de la astucia. Estos falsos maestros y estos falsos profetas van
a enseñar sus doctrinas con astucia. Te van a decir que dice la Biblia que somos hijos de Dios. Y como somos hijos de Dios, nos merecemos lo mejor de este mundo. Por tanto, para ser hijos de Dios, tenemos que ser millonarios. Y para ser hijos de Dios, tenemos que tener yates, mansiones. Porque Dios quiere que sus hijos tengan dinero y que vivan bien. Y si vamos a la Biblia, vemos que eso es totalmente falso. El evangelio de la prosperidad es totalmente falso. La Biblia no enseña eso. Ojo, esto no quiere decir que un cristiano pueda tener dinero y ser millonario y vivir bien. Eso no quiere decir que si un cristiano tiene dinero y tiene su yate y tiene su casa y tiene su avión privado, esto es pecado. No. Lo que no es real es que eso sea el resultado de aceptar a Cristo como Salvador. Si vamos a la Biblia, vemos cómo la enseñanza es totalmente diferente. Si vamos a la vida de los profetas, de los grandes hombres de Dios, vemos que la mayoría eran gente que no tenían ni residencia permanente. Andaban deambulando por ahí. Juan el Bautista, la Biblia lo ensalza de una manera tremenda. Nunca hubo un profeta como él. De hecho, tuvo la bendición de ser el que anunció a Jesucristo. El que bautizó a Jesucristo. Sin embargo, dice la Biblia que vivía en el desierto, comiendo insectos y miel. Y si vemos a los profetas, Elías, toda esta serie de profetas y de hombres de Dios, muchos no tenían ni residencia permanente. Cristo lo que nos enseña es que por ser cristiano vamos muchas veces a sufrir persecución y a sufrir cárceles. Por tanto, mis hermanos, si usted ha escuchado por ahí a alguien que le predique un evangelio de prosperidad, eso es antibíblico. Usted por ser cristiano no necesariamente tiene que ser millonario ni tener dinero. Si Dios te quiere bendecir económicamente, bienvenido sea. Pero no es el resultado de aceptar a Cristo como Salvador. Y hay muchos falsos maestros y falsos profetas que están enseñando esto. Y muchos le creen, porque es un evangelio rico de escuchar. Es un negocio. Acepto a Cristo y me hago millonario. Sí, es mejor que ganarse la lotería. Debemos tener mucho cuidado, mis hermanos. Porque lo más triste es que muchas veces esas enseñanzas se filtran en nuestras iglesias. Y por último, estos falsos profetas y falsos maestros, algunos de ellos poseen poder para hacer milagros. ¿Sí? Poseen poder, algunos de ellos, para hacer milagros. No lo digo yo, lo dice Cristo. Dice en Mateo 24, los versos 24 y 25, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que de ser posible engañarán incluso a los elegidos. Ya los he prevenido de esto, dice Jesús. Quiere decir que tú y yo no estamos ajenos a que un día podamos caer en estas trampas. ¿Saben por qué? Porque Satanás sabe que el ser humano quiere ver. El Satanás sabe que el ser humano no tiene tiempo para estar 3 meses orando a Dios y por fe, cuando Dios decida responder, nos va a dar la respuesta. El ser humano lo quiere ya, en el momento. Para eso necesitamos ver, necesitamos milagros, necesitamos cosas que nos resuelvan los problemas ya. Y Satanás lo sabe. Y utiliza esta herramienta para engañar. Pero tal vez usted se pregunte, pero si esto es falso profeta, si esto es un falso maestro, si no viene de Dios, ¿cómo entonces pueden hacer milagros? Y una vez más, subestimamos a Satanás.
Satanás tiene poder para hacer milagros. Limitado, pero tiene poder. Y si no me creen, vayamos a la Biblia. Cuando Moisés se le apareció a Faraón y le dijo, deja ir al pueblo de Israel. ¿En nombre de quién tú vienes? De yo soy. Y en nombre de yo soy voy a tirar la vara y esa vara se va a convertir en serpiente. ¿Y qué dijo Faraón? ¿Y eso es lo que tú me traes? Llama a mis hechiceros. Vinieron los hechiceros. Dime qué hay que hacer. No. Más a Santa María ahí, convierte esto rápido. Así pues vamos. A ustedes. Serpiente por todos los lados. ¿Tiene o no tiene poder Satanás? Pero la gran diferencia es que cuando Dios alzó la parada, Satanás no pudo llegar ahí. Ahí es donde se refleja el poder limitado de Satanás. Vemos también más adelante en el Nuevo Testamento, dice que Pablo iba predicando y venía una endemoniada en Filipos, creo que es, si la memoria no me falla, la endemoniada de Filipos, adivinando el futuro. Tenía el espíritu que tenía, le daba la facilidad de adivinar el futuro. ¿Tiene o no tiene poder Satanás? Sí que lo tiene, limitado, pero lo tiene. Y actúa hasta que Dios quiera que actúe. Muchas veces el error que tú y yo caemos es que subestimamos a Satanás. Es bueno aclarar, mis hermanos, que no todos los falsos profetas y los falsos maestros tendrán poder para hacer milagros. Solo algunos cuantos, los escogidos por su amo, por Satanás, podrán hacerlo. Y el mayor de ellos será el anticristo. Cuando venga, dice la Biblia en Apocalipsis, que hará grandes milagros y que todo el mundo se va a arrodillar ante él y le van a creer. Tengamos cuidado, mis hermanos, con estos falsos maestros y estos falsos profetas. Pero lo curioso de esto es que aún a pesar de que Cristo nos alertó, aún a pesar de que Cristo dijo que vendrían falsos profetas, falsos maestros, hay mucha gente que todavía caen en sus mentiras y le siguen. ¿Pero por qué lo hacen? Simplemente porque se dejan engañar debido a la incapacidad de reconocer al falsante. Repito, simplemente porque se dejan engañar debido a la incapacidad de reconocer al falsante. Entonces, si tú y yo podemos ser engañados por nuestra incapacidad de reconocer al falso profeta y al falso maestro, ¿cuál es la solución? ¿Cómo tú y yo podemos evitar ser engañados? ¿Cómo tú y yo podemos tener esa capacidad de poder reconocer a un falso maestro, a un falso profeta cuando se crucen nuestros caminos? Hay una sola respuesta a esto. La mejor defensa que podemos tener contra la falsedad y los falsos maestros es conocer la verdad. No hay otra. Se cuenta de un banquero que iba a hacer el training de cómo identificar billetes falsos. Y estaba muy excited, estaba muy emocionado porque él se estaba imaginando en su cabeza la cantidad de billetes falsos que le iban a traer. Y que le iban a enseñar cada detalle y cada milímetro de ese billete en el cual estaba la falsedad. Pero para sorpresa de él, cuando se apareció su tutor, traía solamente un billete. Y le dice, toma, este es un billete verdadero. Estúdiatelo de tal manera que puedas identificar al falso. Él no tuvo que pasar horas estudiando los billetes falsos. Su tarea era estudiar cada centímetro, cada milímetro, cada detalle del billete verdadero, porque solo identificando y conociendo el billete verdadero sabrá que todo lo demás es falso. Así, iglesia, estamos tú y yo llamados a conocer
la verdad. Y vamos a primera de Juan 4:6. Dice el discípulo de Cristo, pero nosotros somos de Dios, y el que conoce a Dios hace caso de lo que decimos, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Así es como podemos distinguir entre el que habla por el Espíritu de la verdad y el profeta que habla por un espíritu que engaña a la gente. Mis hermanos, tenemos que conocer a Dios. Ojo, no es que tenemos que aceptar a Cristo como Salvador. No es que tenemos que ser cristianos. Tú y yo podemos ser cristianos y no conocer profundamente a Dios. Conocer a Dios va más allá que aceptarlo como Salvador. Conocer a Dios requiere intimar con Él. Daniel, el ministro de oración, en el primer culto, decía una frase que a mí me impactó, me hizo reflexionar y pega muy bien para lo que estamos hablando, que muchas veces alabar a Dios es agotador porque requiere tiempo. Y el tiempo en este país es limitado. Asimismo, conocer a Dios muchas veces puede ser agotador porque requiere tiempo. Y el tiempo es limitado. Pero si tú no dedicas tiempo a Dios, nunca lo vas a conocer. Podrás ser hijo de Él, sí. Tal vez podrás ir a la eternidad con Él, sí. Pero Cristo no quiere que tú y yo seamos simplemente cristianos. Quiere que seamos santos. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Tenemos que intimar con Dios, conocerlo. Y solamente lo haremos a través de su palabra. La verdad que Dios quiere que tú y yo sepamos, no espere que Dios te envíe un ángel. Lo puede hacer si desea, pero ya su verdad está en la Biblia. Ahí está la verdad que Dios quiere que tú y yo sepamos. Y ahí está el manual de cómo Él quiere y espera y desea que sus hijos anden en este mundo. ¿Cómo está tu vida devocional? Lo que sucede muchas veces, mis hermanos, es que muchos cristianos, el único tiempo que le dedica a Dios es el domingo aquí en la iglesia. Y muchos cristianos lo que sucede es que la única Biblia que leen en la semana son los pasajes bíblicos que el pastor menciona aquí. Pero no estamos llamados a eso. Estamos llamados a conocer la verdad. Solamente conociendo la verdad, solamente conociendo a Dios, el carácter de Dios a profundidad, a intimidad, es que entonces vamos a estar preparados para enfrentar y reconocer a estos falsos profetas y a estos falsos maestros. De lo contrario, mis hermanos, somos estos tipos de cristianos que somos grandes candidatos a ser engañados por estos falsos maestros. Iglesia Alcance Miami. ¿Estás tú preparado para enfrentar a estos falsos maestros? ¿Estás capacitado para reconocerlos? Hermano, la responsabilidad espiritual de cada uno de ustedes es de ustedes. No le echen la culpa al pastor, no le echen la culpa al maestro. Tú eres el responsable de tu vida espiritual. Yo soy el responsable de mi vida espiritual. Y solamente conociendo a Dios, conociendo la verdad, es que estaremos capacitados para reconocer y enfrentar a estos falsos maestros y a estos falsos profetas cuando aparezcan. Maestro y predicador en algún momento se ha parado frente a la iglesia a
predicar su palabra. Tenemos una responsabilidad enorme. Cada vez que nos enfrentemos a la congregación, que sea palabra de Dios que se traiga. Somos responsables y Dios nos va a rendir cuenta si por alguna casualidad enseñamos algo antibíblico. Iglesia Alcance Miami, les hago un reto. No confíen ni crean todo lo que el pastor o un maestro diga aquí adelante hasta que usted no lo tire contra la Biblia. Si lo que dice el pastor o el maestro es lo que dice la Biblia, entonces es palabra de Dios. No caigas en el error de muchas congregaciones de creerle ciegamente al pastor ni de creerle ciegamente al maestro. Dios quiere que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Solo así podremos distinguir si la palabra del pastor o la palabra del maestro es bíblica o es falsa. Iglesia Alcance Miami, ¿estamos preparados para enfrentar a los falsos maestros? ¿Estamos preparados para darnos cuenta cuando alguien trae doctrinas falsas? Quiera Dios que sí. Si no, esforcémonos. Conozcamos a Dios. Intimemos con Él. Dediquemos tiempo a Dios, a su palabra, a conocerle más. Y solo así podremos estar preparados para enfrentar a los falsos maestros, a los falsos profetas y a las falsas doctrinas cuando se crucen en nuestros caminos. Que Dios les bendiga. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia. Es tu gracia la que me sanó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre
escucharnos.